eh, que hablaba de la relación entre padres e hijos, ¿sí? Marcelo nos contaba, nos explicaba que en ese momento la familia no era igual a la familia núcleo que conocemos hoy, sino que era una familia extensa, ¿no? Era padre, madre, hijos, viudas, huérfanos, siervos, esclavos, una familia extendida, ¿sí? Y también nos habló de la motivación que nos llevaba a hacer las cosas de la manera que las hacemos, ¿sí? Así llegamos hoy entonces al pasaje que nos toca en Colosenses 3:22 hasta el 4:1, donde se dirige a los siervos, a los esclavos se dirige, ¿sí? Que eran parte entonces de esta familia, ¿sí? Como también Marcelo nos explicaba, ni los hijos, ni las esposas, ni mucho menos los esclavos tenían derechos. Los esclavos ni siquiera tenían derecho a herencia. Si los hijos, por más que sean adultos, no tenían derecho a los bienes, pero mucho menos los esclavos. Vamos a leer el pasaje juntos. Puedes pasar, Lucas. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Y el 4 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si vamos a empezar a analizar un poco qué es lo que dice, versículo por versículo. Lucas, si podés pasar a la siguiente diapositiva, vemos que les habla a los siervos. Esa palabra siervos es la palabra doulos en griego, que siervos, esclavos. En otras traducciones dice esclavos, ¿sí? Le habla a los esclavos. Le dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ese obedecer es la palabra griega upakoyete, que tiene la idea de estar dispuesto a recibir las órdenes. Es similar a lo que también nos decía Marcelo la semana pasada sobre los padres a los hijos, que los hijos estén dispuestos a recibir y con la idea de estar dispuestos a obedecer estas órdenes. Seguimos leyendo, marqué otras palabras más, amos terrenales. Esos amos terrenales, la palabra en griego es kurios, que curiosamente es la misma palabra que para el Señor, nuestro Señor, Jesucristo. Pero es kurios sarcos. Kurios es la palabra que es para nuestro Señor, que es el supremo en autoridad. Pero esa autoridad en la carne, el kurios es en la tierra. Por eso los amos terrenales. ¿Sí? Entonces, hasta ahora viene con la idea de someterse y reconocer esta autoridad que hay en la tierra. Sigue hablando y dice entonces, siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, en griego viene de la palabra oftalmodouleia. Como ya habrá empezado la palabra oftalmo, le sonó a oftalmología, viene del ojo. eh, Tiene la idea de no trabajar solamente cuando me están supervisando, cuando me están viendo, ¿no? Por eso no servir al ojo de manera superficial o haciendo cuando me vean para quedar bien con mi amo, ¿no? Y dice, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, también las marqué, pero no busqué las palabras en griego. Eh, Temiendo a Dios es la motivación que les mandaba
a los esclavos, cristianos en este caso, ¿cierto? Eh, con corazón sincero tenemos que hacer ese, ese trabajo. Sin doblez significa con corazón sincero. En una sola dirección, no temiendo a los amos, sino temiendo al Señor, que es el que realmente nos ve. A los amos los podrían ver de a ratos. Sin embargo, el Señor nos ve en la intimidad, sabe todo lo que hacemos. Y sabiendo que el propósito de esta obediencia es el desarrollo del carácter del siervo. En la siguiente diapositiva, el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Perdón, el 24, sabiendo que del Señor, perdón, sí, el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. El corazón no es el cardios, no es el corazón que bombea sangre, sino que es el psique, que está hablando del alma, hacerlo con intensidad, con ganas, con calidad, ¿sí? Con fuerza, con entusiasmo. Hoy diríamos, hacerlo con todo, ¿sí? Hacerlo con la psique. Esa tarea, que es de la tarea más humildes del esclavo, dice, hacerlo para el Señor. Se transforma, se convierte en un elevado llamamiento que bendice al Señor, es para el Señor. Acá ves y utiliza la misma palabra griega para el Señor, que es el Kurios, que es el Señor de todo el universo, nuestro Señor. Ahora sí, Lucas, la siguiente diapositiva. Sigue el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Esta herencia que es eterna. Dice más. Dice más, lo marqué porque es un pero. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Acá está hablando de no decidir hacer las cosas mal, no decidir holgazanear, hacerlo de mala calidad, desinteresado. Porque no hay acepción de personas. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahí la palabra que marque, propsole, ¿cómo es? Propsole, propsopolepsia. Es favoritismo. Acepción de personas es favoritismo. No es que el Señor te diciendo, no decidas no hacer las cosas bien, porque el Señor no tiene favoritos. Y en el capítulo 4, 1, que es lo que les habla a los amos, ¿sí? Que son los amos terrenales, y les dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esta es la palabra justo, que marqué que es dikaios, que tiene la idea de esto de hacer lo correcto. Lo recto es isotes, con equidad, que sea recto. Y esto viene con la idea de más allá de lo que la cultura o que la legislación les está mandando. ¿Sí? Porque este pasaje está en una época donde
La esclavitud era aceptada socialmente. Por eso este pasaje por mucho tiempo puede haber sido controversial. Seguramente que han dicho que Pablo y hasta que la Biblia era pro esclavos. o- Podrían acusar a Pablo o a la Biblia de avalar la esclavitud, pero esto no es así. Pablo le escribe al esclavo porque era la realidad sociocultural que existía en el momento. ¿Sí? Muchas gracias. La Biblia entonces decimos que no es un libro para luchar con las realidades socioculturales o sociopolíticas del momento, sino que tiene la idea de producir una relación entre Dios y el hombre en forma individual. Ese es el fin de la Biblia, poder producir esta relación que se había roto, que estaba cortada entre Dios y el hombre en forma individual. Y a su vez esto lleva a que las realidades sociales cambien. En el libro de comentarios que está siguiendo para este libro, para el libro de Colosenses, de David Garland, saqué algunas frases que describían el trato a los esclavos. Me hizo acordar de cuando estudiaba la historia en la secundaria. Es algo terrible porque en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, donde se escriben las cartas paulinas, ¿cierto? Eh, como dije, la esclavitud estaba socialmente aceptada, ¿sí? Eran la mano de obra. Pero no solamente eso, sino que el esclavo estaba deshumanizado. Era un objeto. Era un objeto que podía ser comprado para servirle. Y en esa deshumanización, en general se asumía que los esclavos eran moralmente incapaces de hacer el bien, de elegir hacer el bien. Y se daba por sentado que irremediablemente estaban controlados por sus pasiones. Una cosa que estaba terrible. Como lo vemos ahora desde lejos, decir, ¿cómo puede ser que, claro, estas posesiones que uno tenía que servirle para el propósito para el cual lo compró? Y los consejos del momento eran aceptados socialmente, que el dueño pudiera infligir toda clase de castigos a fin de que cumpla con su función. El látigo para la pereza, el hambre para la lujuria, las cadenas para que no escapen. Era una realidad terrible. Y leyendo estos pasajes voy a decir, claro, ¿cómo va Pablo a...? No, era una realidad social que se vivía. Pero Pablo se atreve a discrepar de la opinión general, porque defiende los derechos de los esclavos que no tenían derechos legales. Y dice, hay que tratarles con justicia y equidad, en el versículo 4. ¿Cómo a tratarlo? Justamente y de forma recta. Pablo se dirige a los esclavos como seres humanos, al adjudicarles derechos morales. Y Pablo les habla a los esclavos de una recompensa, una promesa de una herencia. Los esclavos, como decimos, que no tenían ningún derecho legal, no podían heredar. Sin embargo, esta herencia que es eterna, es la herencia que tenemos todos los que creemos en Cristo. La herencia del Señor del universo. Pero las palabras de Pablo han sido malinterpretadas. Ya me acuerdo de la Andrea cuando le tocó el gringo, nos decía el pasaje entre esposos y esposas. Eh, que hace no tanto tiempo, una generación atrás, muchas mujeres creyentes eh, se sometían a sus malos maridos, a lo mejor maridos violentos, golpeadores,
Y no, pero no te podés divorciar, no, no te podés separar, tenés que sumisión a tu marido. Bueno, acá con este pasaje también, sobre todo en la primera frase cuando dice, siervos, obedeced en todo, esa palabra en todo a sus amos. Incluso los amos cristianos tomaban esto para abusar de sus esclavos. Estaban hablando de abuso sexual. Y lo vemos tan de lejos ahora. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que lo traigamos a hoy ahora? Porque la esclavitud está prohibida en el mundo entero hoy en día. ¿Sí? Acá anoté algunas fechas, por ejemplo, se abolió la esclavitud en Argentina con la Constitución en 1853, en el artículo 10. Pero mucho antes también era un proceso donde estaba la ley de vientres en 1813. Los hijos nacidos de esclavos eran libres. En Estados Unidos, con la décima enmienda, en 1863, en Brasil un poco más tarde, en el 88. Entonces, para poder traerlo al hoy y ahora, ¿no? ¿Cómo me puede hablar el texto? Y pensé un poco, bueno, en lo que conocemos hoy como empleado y jefe, ¿sí? Que dista mucho, salvando las distancias. Pero en la revolución industrial, donde nace lo que conocemos hoy como empleo, en Inglaterra, que era el centro industrial del mundo, las grandes industrias, las grandes empresas, tenían muchísima mano de obra, muy mal paga, sin condiciones laborales, con jornadas extendidas, sin descanso, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguridad social, sin servicio de salud, explotación infantil, con horas extendidas, 15 horas. Era terrible, y ahí mismo fue donde surgieron los sindicatos, empezaron a, a ganar derechos para el trabajador. Entonces, hasta en el inicio de lo que hoy consideramos como el empleado, puede haber sido peor que un esclavo. Pero vamos a tratar de sacar alguna enseñanza haciendo esa diferencia. En vez de amos y esclavos, que sería el amo, sería el que tiene la autoridad, en este caso el jefe, el que tiene la autoridad en una relación laboral. ¿Sí? Y podés pasar, Lucas, la próxima diapositiva. La primera, los tres puntos principales que elegí sería un trabajo honesto, un tesoro en el cielo y el trato justo. La primera habla de un trabajo honesto. Pablo nos manda y el Espíritu Santo quiere que aprendamos a hacer un trabajo que más que honesto yo diría de excelencia. ¿Sí? Eh, no solamente nos están viendo, cuando el jefe nos está viendo en este caso, sino cuando el jefe no está. No voy a aprovechar para llegar tarde porque el jefe no está. No voy a aprovechar que no me están viendo para hacer otra cosa en el horario laboral. ¿Cómo puedo hacer un trabajo de excelencia? A lo mejor en mi trabajo, si soy un empleado y me toca estar de empleado, a lo mejor con los objetivos y las metas de la empresa, hacer los propios, esforzarme para lograr los objetivos. Estoy pensando. Puedo llegar a traer un ejemplo bíblico, la figura de José. Este jovencito que había sido vendido por los hermanos, tratado súper injustamente. A las caravanas que se lo terminan vendiendo a Potifar. Y en vez de estar enojado y hacer mal por mal, José siempre sirvió como al Señor mismo. Y el Señor lo bendecía en todo lo que hacía. Si sabemos la historia de José, más de una vez ha sido tratado injustamente, termina en la cárcel. Pero al final el Señor lo pone en el lugar más alto, en el puesto más alto. Solamente en Egipto había un señor, él era el señor de todo Egipto, solamente Faraón estaba sobre él.
Pues José hacía esto, trabajaba como para el Señor. Y eso nos lleva al segundo punto principal que saqué como enseñanza. Así como José lo bendecía en todo, Dios está con sus hijos y nos bendice con el trabajo que tenemos. A lo mejor no nos va a dar el mejor puesto que existe, pero sí nos va a dar el contentamiento de estar con el trabajo que tengamos. Nos va a dar la tranquilidad y la seguridad de saber que nos va a dar lo que necesitamos, sabiendo que somos coherederos con Cristo, tenemos una herencia eterna, que es lo que dice Pablo ahí. Así como les habla en ese tiempo Pablo, nos llega a nosotros y dice, vos hacete con el trabajo que tenés, hacelo con excelencia. El Señor es el que nos ve y nos va a saber recompensar. Y si en cambio en vez de empleados estamos en la posición de jefes, a lo mejor podemos estar como jefe en una empresa. Eh, ¿Cómo llevamos adelante esa autoridad? ¿Como para el Señor? ¿O haciendo lo mínimo? Porque la máxima de hoy en la economía es maximizar ganancias, minimizar los costos, el empleado es un costo, la mano de obra hay que minimizarla. ¿Cómo hacemos para pagar menos? ¿Le respetamos solamente lo que la ley dice o vamos un poquito más allá de lo que la ley establece? A lo mejor podemos ser empleados en la empresa y en casa ser jefes. A lo mejor tenemos una empleada doméstica. ¿Cómo tratamos a nuestra empleada doméstica? ¿Le pagamos las contribuciones? Hace unos años atrás no existía eso. La empleada doméstica, hoy sí, hace varios años ya. La empleada doméstica está regularizada. Pero si el sermón este sería hace 10, 15 años atrás, claro, no es nada. O sea, si hacíamos lo que legalmente corresponde, no correspondía. Es esta ética cristiana de trabajo superior a la legislación o a las políticas humanas, o la cultura, haciéndolo justo a sus empleados, similar o proporcionalmente, así como Dios nos ha tratado con gracia y con bondad, con tolerancia, tolerancia que Dios nos tiene en nosotros. Así que para no ser extenso hoy, para como conclusión, voy a decir que como empleados debemos reconocer la autoridad que Dios les da a nuestros jefes y rendir con la calidad y la intensidad como si Dios mismo fuera nuestro jefe. Y trabajamos por Dios mismo. Y Cristo nos va a saber recompensar, pero Él no va a rebajar sus estándares, porque no tiene favoritos. Y a los jefes, que debemos tratar bíblicamente a nuestros empleados, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces todo este segmento que empezó ya hace 3 semanas, que es con Gringo, me encantó el título que le puso porque era La fe en la casa. Nos introduce en nuestros hogares a través de relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos, como trabajador, como empleado, como jefe. Y me gustaría hacer una apelación. Me gustó y elegí este pasaje que sigue en Hechos 16:31. Es cuando le dicen al carcelero que se estaba por matar porque pensaba que se habían escapado, Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Salvo de la esclavitud del pecado que tenemos. Nosotros nacimos con pecado y somos pecadores. Mientras que Dios es santo
No podíamos tener esa relación con Él, estábamos alejados de Él por causa de nuestros pecados. Pero Cristo murió en la cruz por nosotros. Y si crees en el Señor Jesucristo, Él te va a salvar. Te va a hacer una persona nueva. No sé si ya lo has hecho alguna vez. Si has aceptado este regalo de Cristo, Él nos libera del pecado y nos hace unas personas nuevas. Pero esta salvación, este texto hay que explicarlo, porque la salvación esa, Dios no salva el grupo, es individual. Entonces, es una promesa era para el carcelero. Pero sí es un principio general, porque somos luz en nuestra casa. Entonces podemos bendecir, siendo hijos de Dios en nuestra casa, bendecimos a nuestra pareja, a nuestros hijos. Debemos ser luz, debemos ser sal y luz en nuestro hogar, hablándoles, para que yo y mi casa sea salva. Eso es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias, hermano.